vuelta, aquí sigue la W ahora en digital. Estamos desde nuestro estudio en donde les vamos a presentar, o desde donde les vamos a presentar dos historias. Bueno, aparte de comentarles los pendientes que dejamos, uno con la registraduría, y dos, el tema del patrimonio en Colombia, ¿no es cierto? Sí, pero también vamos a estar más adelante con Sergio Espinosa desde Bochica Networks, hablando de un asunto, que en este momento pareciera, Andrea, que está disparadísimo, y es el de la campaña sucia en contra de los candidatos. Usted sabe que las redes se convirtieron en el mejor canal para enviar de campañas las aguas sucias. Negras. Pues por ahí el desagüe. Está disparado, pero disparado, nos anticipa Sergio Espinosa en este momento la campaña sucia, de unos contra otros y de otros contra unos, ¿no? Eso pareciera una mezcolanza sorprendente. Va a ser muy importante tener ese balance cuando ya faltan pocas horas para las elecciones presidenciales y cómo va a ser el consolidado de esa campaña sucia a la que le hemos puesto el ojo. Uno podría decir, ¿será que bajó o subió? No, la respuesta es que sí subió y considerablemente. Sí, y eso es una vergüenza. De resto no podemos hablar ni de datos, no por norma, porque finalmente el tema de la inteligencia artificial de momento no está reglamentado, pero de todas formas para respetar un ordenamiento legal que pide no revelar informaciones con estadísticas sobre los candidatos y preferencias de los mismos una semana antes de las elecciones, pues no vamos a presentar esa información, pero sí les vamos a mostrar cómo va la campaña sucia en las redes. Eso va a ser más adelante, porque antes de Sigue la W vamos a hablar de patrimonio. En segundos vamos a ir a Cali, porque Erika está en la iglesia que se vino abajo. Paola nos va a actualizar sobre lo que ocurrió con esos ornamentos, esos muebles, bienes muebles patrimoniales que estaban en una subasta en España. Nos dice ella que tiene buenas noticias, pero antes, Mauricio, las elecciones, la registraduría, ¿está o no está funcionando el portal? Sí está funcionando el portal, acaban incluso de publicar un tuit en el que dice: atención, informamos a la ciudadanía que la app numeral Infovotantes y la página web de la registraduría funcionan con normalidad. En ella se puede consultar el puesto de votación para los comicios presidenciales y hay un hilo y allí dice: si aún no sabes dónde ejercer tu derecho al voto, consúltalo aquí. Ahí hay un link donde pueden ingresar y directamente los envía, donde pueden ustedes digitar el número de la cédula y ahí sale el puesto de votación. Y si no, lo pueden hacer a través digitan bien www.registraduría.gov.co y ahí aparece también el link para encontrar el número de, el puesto de votación. De pronto también hay una confusión y es que uno normalmente busca en Google, ¿sí? De pronto pone consulta, puesto de votación, registraduría, y muchas veces le lleva enlaces que no son los oficiales de la registraduría. Es por eso que ese enlace estaba caído. Entonces, lo mejor es ingresar directamente a la página de la registraduría que usted nos decía, Mauricio. O por la cuenta de Twitter, @registraduría. Aquí estamos, aquí sigue la W, gracias Mauricio por eso, y también le agradecemos a los señores de la registraduría por aclarar esta situación, porque lo mejor en estas circunstancias es reaccionar a tiempo y evitar o malos entendidos o peor aún, que luego vengan más y más dudas sobre el trabajo del órgano electoral. Ahora sí, Paola, hablemos de patrimonio. Sí, señor Juan Pablo, volvemos a tocar este tema tan importante para el país porque, esta semana les contamos esa historia de 6 piezas del patrimonio colonial colombiano que se vendieron como pues es normal que suceda, pero se exportaron a España y nos dimos cuenta que estaban en un catálogo de una casa de subastas en ese país cuando está prohibida la exportación de piezas del patrimonio colombiano de Colombia. Justamente después de que se conoció esta denuncia, el Ministerio de Cultura de Colombia se comunicó rápidamente con la Casa de Subastas en España y pues ya hay buenas noticias frente a ese tema porque se van a devolver las piezas, ya le voy a dar detalles. ¿Alcanzaron? Yo sinceramente fui pesimista, yo dije eso no van a alcanzar de un día para otro. Eso es Paola rescatando el patrimonio. Sí, y el doctor Escobar que también fue diligente con el tema. Sí, el ministerio, nosotros pues hicimos la denuncia, pero el ministerio se puso las pilas y pudieron hacer
pues frenar por lo menos que estas piezas no salieran a la subasta, que era el 25 de mayo, el miércoles, estaba muy encima y sin embargo se pudo detener este proceso. Pero además de eso, Juan Pablo, vamos a irnos para Cali, usted lo decía, está ya con nosotros Erika y también tiene un invitado para contarnos qué fue lo que pasó con esa iglesia que tiene 195 años y que desafortunadamente hace un par de días vimos cómo se derrumbó. Era una iglesia que también hacía parte del patrimonio arquitectónico y religioso del país, y pues que es importante saber entonces qué va a pasar, si la van a restaurar o no. Claro, pues hagamos una cosa. Yo sé que usted tiene al doctor Alberto Escobar, que es el director de patrimonio del Ministerio de Cultura con nosotros, pero antes de saludarlo a él, yo quiero irme con Erika. Porque lo que nos va a mostrar Erika, y no me salude Erika todavía a su invitado, yo quiero es que usted nos muestre algo que nos debería doler a todos los colombianos. Porque estamos hablando de una iglesia que está ubicada en el centro mismo de Cali, la iglesia de San Francisco. De hecho es la iglesia que le da nombre a la plazoleta donde Erika está parada en este momento, que tiene entre otros de sus atractivos la Torre Mudéjar, que es una torre bastante particular con unos aires un poco árabes allí en esa, que es anexa o contigua a la iglesia, pero la iglesia per se, que hace parte de nuestro patrimonio no solamente histórico, religioso, como usted bien lo señaló, arquitectónico, pues se vino abajo. Es una iglesia que tiene más de o casi 200 años y que sencillamente la hayamos dejado caer por desidia, Erika, es muy doloroso. Cuéntenos la historia, ¿qué fue lo que pasó? Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues como usted lo mencionaba, yo me encuentro en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital vallecaucana, donde está el complejo religioso de San Francisco, al que ustedes han hecho referencia. Como pueden ver atrás mío, hay un enorme plástico negro que está cubriendo la capilla La Inmaculada, que fue la que se derrumbó. Fueron aproximadamente 20 metros de fachada, Juan Pablo, que se vinieron abajo. Ustedes están ahí viendo que ya se están adelantando algunos trabajos, pero además de la fachada también fue el techo. Aquí estuvo, al otro día de que se presentó este incidente, estuvo la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, y también las autoridades locales evaluando inicialmente los daños que según ellos fueron causados por el invierno. Han indicado también que va a costar aproximadamente 1.000 millones de pesos la restauración de esta fachada. Los va a asumir el 50% el gobierno nacional, el Ministerio de Cultura, y el otro 50% entre la alcaldía y la gobernación. Pero como le indicaba Juan Pablo, lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que lo que causó este enorme daño, como ustedes lo pueden ver, es el invierno. Pero sí y no, y sí y no, y ahí es donde... Bueno, hay muchas dudas precisamente pues es que no solamente le puede echar uno la culpa al invierno, o sea, creería yo, y vamos a ir con los expertos, Paola. Pues es que en 195 años seguramente ha habido muchos inviernos, ¿no? Sí, es más bien como falta de mantenimiento. Exactamente, mantenimiento, cuidado, que de verdad se pueda estar constantemente identificando zonas en donde se está debilitando la estructura. Yo creo que eso va un poco más allá del mero invierno. Por eso yo creo que es hora de que vayamos con el primer invitado, Paola, a esta hora, ¿no? Sí, Juan Pablo, si quieres saludemos entonces a nuevamente Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien nos acompaña hasta ahora. Doctor Alberto, para preguntarle, bueno, inicialmente cuéntenos qué fue lo que pasó con las piezas que logramos que se devuelvan y que ya no van a ser vendidas en España. Gracias, Paola, y gracias a ustedes de verdad por haber estado tan atentos con este caso, en especial a Juan Pablo Calvás, que siempre ha sido un aliado del patrimonio cultural y su defensa. Decirles que efectivamente tan pronto escribimos a la casa de subastas, ellos nos respondieron diciendo que no las iban a subastar y que 3 de las 4 piezas van a quedarse en España. Este es un proceso que iniciaremos a través de nuestra embajada en Madrid y que llevaría, como les digo, 3 de las 4 piezas que iban a subastar regresen al país. La idea es entregarlas, definimos cuál va a ser su destino final. Eso sí es una noticia importantísima. Y esto fue con la mera comunicación que el ministerio envió a la casa de subastas. No hubo necesidad ni de que ustedes mostraran un certificado o que probaran que estaban en el registro de objetos patrimoniales.
Y básicamente gracias a la denuncia que ustedes pusieron, como les digo, no siempre nosotros tenemos información de los objetos del periodo colonial que han salido de manera ilegal de nuestro país. En ese sentido, pues dependemos muchísimo de otras entidades. La casa de subastas se comprometió además a que en un futuro, cuando objetos de esta procedencia vuelvan a subastarse, le informarán inmediatamente a nuestra embajada en España y ojalá este sea un ejemplo que sigan otras casas de subasta en ese país. Así que de verdad, eternamente agradecidos con ustedes y ya les estaremos contando sobre este proceso de repatriación de las piezas. Escribe Paola en el chat del YouTube Live a esta hora, Castorilla Pinilla, gracias por haberse tirado el negocio. Pues mire, Juan Pablo, eso deben estar pensando en la casa de subastas, ¿no? Pues mire, Juan Pablo, que nosotros hemos conocido el documento que la Casa de Subastas le envió al Ministerio de Cultura y ellos aseguran que las piezas se adquirieron a un anticuario valenciano y que tenían factura y que incluso estaban incluidas en el libro de policía que es obligatorio en España. O sea, ellos presentaron un documento como si la como si lo hubieran registrado allá. Hubiera sido legal, la exportación de Colombia allá y pues allá la importación como si hubiera sido legal. Sin embargo, pues la Casa de Subastas dijo, un momento, no las vamos a sacar del catálogo, las vamos a tener aquí un momento, van a permanecer retenidas pues y van a hacer todas las averiguaciones como nos lo cuenta el doctor Alberto para poder devolver a Colombia si es que hubo una exportación ilegal. Alberto, en estos casos, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, se llegan aquí a repatriar esas piezas y ¿quién queda administrándolas? ¿O dónde se van a dejar? ¿O nuevamente quedan en algún tipo de subasta? ¿O cuál es el procedimiento a seguir, mejor dicho? Sí, por ahora las vamos a dejar en custodia una vez lleguen al país, en el Museo Colonial, y se inicia un proceso legal que determinará quién va a quedar finalmente con ellas. Esperamos que queden, en caso de que el propietario no exija su retorno, en propiedad del Estado colombiano y en custodia de un museo que permita que esas piezas puedan ser observadas y admiradas por todos los colombianos. Bueno, ahora, Alberto Escobar, usted es el director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura y es hora de que pasemos al plato fuerte de hoy. Hace 2 días, cuando ocurrió esto que para mí es una tragedia patrimonial, y empieza uno a ver las imágenes de lo que pasó con la iglesia allí en Cali, en plena plaza de San Francisco, pues yo pensaba, esto debería ser noticia de primera página en el diario El País de Cali, pero en el diario El Tiempo de Bogotá, porque estamos hablando de nuestro patrimonio histórico, de un edificio que lleva 200 años ahí, que sí, pues fue construido con fines religiosos, pero eso no le resta absolutamente nada, al contrario, le suma, porque por dentro enriquece mucho más la construcción. Sin embargo, parece que esto es como un accesorio, es como si fuera una información que no le doliera a nadie. ¿Usted tiene esa misma impresión cuando ocurre esto, que finalmente es un desastre? Pareciera que a los colombianos no nos doliera que estamos perdiendo una parte de nuestra historia. Me gustaría pensar que no, es decir, yo estuve en Cali al día siguiente de los hechos, es decir, esto ocurrió el martes en la noche, yo estuve allá a primera hora el miércoles y la verdad es que sí me sorprendió la movilización local, es decir, muy rápidamente pudimos tener la posibilidad de reunirnos con la ministra de Cultura, con la gobernación, con la gobernadora, con el alcalde de la ciudad de Cali, con la comunidad de los franciscanos. Ellos aceptaron que debieron haber tenido un mayor cuidado en el mantenimiento del inmueble, es decir, desde hacía ya varios meses se evidenciaba una humedad que tenía ese muro, que fue el que ocasionó efectivamente que el muro en tapia pisada se viera afectada por la humedad, que fue finalmente lo que ocasionó el colapso. En primer lugar, agradecer que esto no puso en peligro la vida de personas que normalmente se congregan en torno a la plazoleta de San Francisco. Como usted bien lo menciona, la Torre Mudéjar es uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad y esto movilizó muy rápidamente a las autoridades locales que gracias, y como lo mencionaba también ustedes en el programa, pues va a haber un aporte. La comunidad franciscana ya adelanta los trabajos de primeros auxilios que implicaron básicamente retirar todos los objetos que podrían llegar a poner en peligro la vida de las personas, porque se siguen cayendo pedazos de teja, pedazos de
de una viga, que era la viga canal, que se ve ahí flotando prácticamente en el aire, y adicionalmente poder poner el plástico que protege a partir de ahora la fachada, porque si sigue lloviendo como ha venido lloviendo, las posibilidades de que el muro se desplome completamente son muy grandes. Agradecer también que la capilla de la Inmaculada, que está del otro lado de ese muro, no se vio afectada por ahora por el desplome del muro lateral, y adicionalmente, como lo mencionamos en su momento en Cali, ya vamos a iniciar las obras de recuperación una vez este proceso de primeros auxilios termine. Entonces vamos a hacer un trabajo de la mano de la Escuela Taller de Popayán, con jóvenes estudiantes de la Escuela Taller que son expertos en temas de patrimonio, que de la mano de maestros payaneses que tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones van a liderar el proceso de recuperación. Vamos a recibir apoyo económico también de la gobernación, de la alcaldía, y pues a mí personalmente me conmovió la rapidez con la cual las entidades estatales y la comunidad de los franciscanos se pusieron de acuerdo en torno a la recuperación de este patrimonio cultural de Cali y del país. Qué bueno. Pero bueno, entonces, ahora, ¿quién vigila esto? Si es que hay alguien que vigile esto, porque mire usted que en las imágenes que además hace un momento estábamos viendo del día posterior al derrumbe de este muro, pues uno ve la Torre Mudéjar, y la Torre Mudéjar tiene unos voladizos en donde se ve que hay matas, en donde está creciendo la hierba. Es decir, nadie cuida eso. Y usted bien lo acaba de señalar, la misma comunidad de los franciscanos reconoce que a pesar de la humedad que tenía este muro, imagínense, en tapia pisada, que es barro finalmente, pues existía como una amenaza, pero pareciera que la amenaza no basta para llamar la atención. ¿Quién vigila esto? ¿O no hay quien vigile en Colombia o a nivel de las ciudades que los edificios patrimoniales pues estén en buenas condiciones y no termine pasando lo que pasó con esta iglesia en Cali? Y la verdad es que llevamos varios años fortaleciendo las instituciones locales que velan por el patrimonio. Como ustedes podrán entender, controlar todo el patrimonio de la nación desde Bogotá es imposible. Por consiguiente, ese trabajo articulado con los entes locales es fundamental. Sin duda hay un camino largo que tenemos que continuar caminando, pero en eso estamos. Digamos que, como digo, lo importante es que ya una vez se presentó esta situación, la ciudad de Cali actuó con rapidez, la gobernación hizo lo mismo, y tiene usted razón, tendremos que trabajar mucho más en el tema del control que evitaría que este tipo de situaciones se presenten en el futuro. Sí, doctor Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, por favor no se desconecte, ya volvemos con usted porque bueno, este es el tema de la falta de mantenimiento que provoca que por ejemplo pasen estas cosas como que se caiga una iglesia, pero también está el tema de las restauraciones, varios casos que ya hemos visto en donde sin permiso del ministerio se están haciendo cambios, modificaciones a bienes que también son patrimonio arquitectónico, Andrea, y pues también queremos preguntarle qué piensa usted de eso. Pero antes quiero volver con Erika a Cali porque usted tiene un invitado, Erika, para que le pregunte pues cuál fue precisamente el mantenimiento que se le hizo a esta iglesia desde la ciudad de Cali o desde la gobernación, o si es que esto era completamente responsabilidad de la comunidad de la iglesia. Paola, así es. Pues mire, me acompaña a esta hora, él es Jonathan Velázquez, es el director del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, el INCIVA. Jonathan, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, la pregunta que todos se hacen, ¿a quién le corresponde o cuál era la responsabilidad, de quién era la responsabilidad de este templo que se vino abajo? Bueno, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a este espacio informativo. Como lo decía ahorita Alberto, de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, podemos decir que desde la Gobernación del Valle del Cauca, desde las autoridades locales en Cali y también desde los mismos franciscanos que ya haciendo la iglesia, se actuó de manera oportuna una vez suceden los hechos. No tenemos, como lo decía ahorita Alberto, aquí hay un tema que ya se venía evidenciando, un tema de una humedad. No estaría bien ahorita echar la responsabilidad al uno o al otro, sino es pensar en cómo desde la institucionalidad se hace un acompañamiento. También Alberto y la ministra de Cultura, el Ministerio de Cultura ha manifestado esa voluntad
en trabajar conjuntamente por estos bienes patrimoniales y en hacer también algún tipo de revisión del estado actual en que se encuentran. Aquí sí hay que resaltar es que al día siguiente, como lo decía Alberto, desde la Dirección de Patrimonio llegó inmediatamente el Ministerio de Cultura en primeras horas de la mañana y se empezó a armar una mesa de trabajo con diferentes instituciones, también está vinculada a la Universidad del Valle y la idea es hacer una sumatoria para recuperar en el menor tiempo posible este bien patrimonial. Obviamente hay que seguir unas metodologías, hay que seguir todos unos procedimientos y aquí lo importante a resaltar es que hay ese acompañamiento permanente por parte del Ministerio de Cultura para la conservación de este bien patrimonial. Se han adelantado unas obras de manera inmediata, lo que se le llaman primeros auxilios, autorizados por el Ministerio de Cultura y con el acompañamiento permanente. Hay que resaltar eso. Ahí Alberto estuvo 2 días aquí en Cali y también en este momento ya de manera permanente hay unos delegados del Ministerio de Cultura acompañando este proceso. Director, sin embargo, desde la Arquidiócesis de Cali argumentaron que se habían evidenciado algunas filtraciones, también humedad 15 días antes aproximadamente. ¿Ellos dieron a conocer estas filtraciones? Eso no teníamos nosotros como INCIBA y también el Ministerio de Cultura no teníamos conocimiento de estas filtraciones que se tenían de manera interna. Hay que resaltar que es un bien con casi 200 años de historia, que tiene un proceso constructivo, una técnica con la que se construyó en su momento. Entonces, ese sí es el llamado que no teníamos conocimiento de las filtraciones internas que tenía en su momento, por lo menos nosotros como entidad. Pero ya pues, tenemos este hecho y se está actuando de manera oportuna, donde las autoridades locales y también las autoridades del orden departamental, en este caso la Gobernación del Valle del Cauca y por supuesto el Ministerio de Cultura, quien está liderando el tema y está brindando pues, también todo este acompañamiento, está trabajando para ello, para recuperar este bien, dada la importancia de que hace parte, también es uno de los símbolos que tenemos en la ciudad de Cali y no solamente es un referente para los caleños, sino que es un referente nacional. Claro, director, usted dice que toca, pues bueno, mirar para adelante y no quedarse en los culpables, sino que están trabajando mancomunadamente la Gobernación, el Ministerio de Cultura, también esta comunidad religiosa, pero sí es importante identificar en dónde estuvo el error, no para acabar con ese proceso o esa persona, pero sí para encontrar una falla, porque lo mismo podría estar sucediendo en otros sitios históricos en Cali, para que puedan focalizar esa inversión, para que puedan prevenir y tomar medidas. Entonces, díganos puntualmente en dónde estuvo el error y cómo lo van a corregir, no solamente para esta iglesia, sino para todos los centros históricos en Cali. Decir en este momento dónde estuvo el error, yo creo que hay una mesa de trabajo, hay un equipo técnico que se está liderando en este momento, donde está el Ministerio de Cultura, donde está también la Gobernación, donde está la iglesia, donde está la Alcaldía de Cali, donde está la Universidad del Valle. Se están levantando los primeros diagnósticos, se están revisando las condiciones de humedad. También hay que resaltar que hace pocos días tuvimos también en la ciudad de Cali un movimiento sísmico que también puede ser un factor que haya causado esto, pero decir en este momento culpable el uno o el otro, yo pensaría que es muy prematuro, habría que esperar un informe técnico de las personas que están haciendo todo este análisis también de parte del Ministerio de Cultura y los especialistas aquí en la ciudad de Cali. Por lo pronto, pues ya se han tomado las medidas necesarias para que que el bien no se siga afectando, se ha cubierto con un plástico, como lo pueden evidenciar. Esa fue una recomendación que nos hacen desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y de una medida rápida se cubre con un plástico, como lo pueden ver, para que no tengamos de filtración ni humedad y para evitar que el bien se siga viendo afectado. Y ya en su momento pues tendremos un informe técnico por parte del equipo de expertos que nos dirán qué es lo que llevó a que se viera afectado este bien patrimonial como la iglesia de San Francisco. Director, nos hablaba hace un instante Alberto Escobar desde el Ministerio de Cultura sobre el proceso que se va a adelantar. Usted también nos contaba de qué manera mancomunada el Estado a nivel nacional, el gobierno de Cali se van a unir para la recuperación, restauración de la iglesia. Sin embargo, yo quisiera saber esto cómo lo van a hacer, o sea, van a buscar utilizar el mismo método constructivo de hace 200 años para no solamente restaurar lo que se vino abajo, sino que quede
con el mismo tipo de material? Nos decía Alberto Escobar que esto es tapia pisada, o utilizarán ladrillos modernos, utilizarán un sistema moderno para volver a recuperar esa pared, y sobre todo en el interior, porque en el interior también me imagino que habrá sufrido la parte interna de la iglesia. ¿Eso cómo se está evaluando en términos de la recuperación de lo perdido? Bueno, ayer y hoy se han adelantado unas labores con un equipo técnico especializado en el tema. Hay unos arqueólogos también y un equipo técnico del Ministerio de Cultura, donde lo que uno comúnmente llama como escombros, para nosotros se convierten en vestigios arqueológicos, y se ha hecho yo diría que una manera minuciosa el rescate de lo que se ha caído, donde se han separado. Si podemos ver en un costado, hemos clasificado esto que llamamos nosotros vestigios, y estos ladrillos que son de la época y que hoy en día conseguirlo no es fácil, y sí va a tocar en algún momento reemplazar algunas piezas, pero se ha logrado rescatar la mayor cantidad de material para que este material en su momento haga parte de esa restauración. Como lo decía ahorita Alberto, se ha traído, el Ministerio de Cultura ha traído la Escuela de Taller del municipio de Popayán, que es experta en temas de restauración, y ya de la mano con ellos, ya posteriormente, una vez se termina de hacer todo el levantamiento de esta parte afectada, ahorita precisamente hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, hay una mesa de trabajo donde ya estamos empezando a determinar un camino a seguir y cómo va a ser ese proceso constructivo nuevamente, en qué materiales se haría, cómo sería el proceso. Por ahorita hay unas medidas de primeros auxilios, se está mitigando de que el bien no se siga viendo afectado, y ya posteriormente con el equipo de expertos en cabeza del Ministerio de Cultura y de la Escuela de Taller de Popayán se estará determinando cuáles serán esos procesos que se utilizarán para recuperar nuevamente mejores en las condiciones en que se encontraba la iglesia. La idea es conservar el bien tal cual como está, pero ya se determinará previamente. Esto sí hay que resaltarlo, y es que esto, con Alberto bajo la dirección de Patrimonio y con el Ministerio de Cultura, por supuesto, se mirará cómo será esa técnica para que el bien pueda conservarse otros 300, 400 años más. Director, ¿quién es el personal encargado de adelantar el levantamiento de esta estructura? ¿Son obreros normales o son especializados? ¿Tienen algún control, alguna supervisión de alguien para que exactamente quede la iglesia tal como estaba antes? Bueno, ahorita hay una primera fase que es recuperar lo que se cayó, la parte afectada. Entonces estamos haciendo el rescate de los ladrillos y la cimentación que había ahí. Hay un equipo de arqueólogos, que eso sí los tenemos nosotros acá en INCIBA, y hay un equipo de obreros. Los arqueólogos están acompañando todo el tiempo a los obreros en ese trabajo, decir qué material nos sirve, cuál podemos volver a en su momento, pero hay un equipo técnico liderado por unos arqueólogos, y también vale la pena resaltar, no solamente los arqueólogos, sino algunos arquitectos de la Universidad del Valle, que son expertos en restauración, que están acompañando de manera permanente esta clasificación de estas piezas y mirando qué nos puede servir y qué no para hacer la recuperación de este material. La idea es recuperar el mayor número de piezas para luego que estas piezas nos sirvan en un proceso de restauración, que ya la Escuela Taller junto con el Ministerio de Cultura nos dirán cuál es el camino a seguir. Es Jonathan Pero Velázquez. Hay voluntad total de parte, eso sí se resalta, ¿no? Aquí había una articulación, les cuento, y lo decía Alberto ahorita, esto fue maratónico. Ayer a primeras horas de la mañana el Ministerio de Cultura aquí en Cali, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, el INCIBA, la Universidad del Valle, todos con toda la disposición y la voluntad recuperar este bien en el menor tiempo posible. Obviamente no va a ser muy corto el tiempo, porque se requiere todo un proceso metodológico para recuperar este bien, pero hay una sumatoria de entidades y de sociedad civil. Es Jonathan Velázquez, ¿no? Es Jonathan Velázquez, el director del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural en el Valle del Cauca. Erika, me queda una sola pregunta para usted, no para Jonathan, sino para usted. Usted como caleña, ¿qué sintió cuando vio la foto de esa iglesia con su fachada, con una de sus fachadas que se había venido abajo? Pues una enorme tristeza, yo creo que la que sintieron muchísimos caleños. Además es que ustedes pueden ver la imagen, no solo fue la destrucción, sino verla cubierta en este momento con ese enorme plástico, de verdad que no se puede decir
otra cosa, Juan Pablo, que es triste porque es uno de los íconos de esta ciudad. Tenemos pocos y tenemos que conservarlos, tenemos que preservarlos. Entonces, pues realmente esperamos que se adelanten todos los trabajos en el menor tiempo posible. Como lo decía el director del INCIBA, pues esto no será de la noche a la mañana, pero esperamos poder ver nuevamente el complejo religioso de San Francisco levantado y hermoso. Muchas gracias. Además, dan el clavo, tenemos pocos, hay que atesorar nuestro patrimonio, Paola. Sí, Juan Pablo, y por eso hablemos ahora también sobre el tema de las restauraciones, lo que decíamos, esas modificaciones que se le están haciendo a algunos bienes que son también patrimonio arquitectónico de Colombia y en donde pues ha habido polémica, controversia por las cosas que le han hecho. Usted recordará que aquí en Sigue la W les contamos sobre eso que pasó en el Castillo de San Felipe y también en el Pastelillo de San Felipe en la ciudad de Cartagena, en donde se hicieron Fuerte Pastelillo, sí, en el fuerte de Pastelillo, donde se hicieron unas restauraciones, como Andrea me lo mencionaba ahorita, unas chambonadas, y modificaron esto que está pues catalogado como patrimonio cultural de Colombia. Veamos un pequeño recuerdo de lo que contamos en ese momento. No es algo que esté acorde con la estructura de este castillo que, como usted ha dicho, fue construido en tiempos coloniales. Pues la construcción tiene además unas rejillas blancas que a todas luces pues se ve que es algo que fue incrustado de un momento a otro en el castillo, en el fuerte de San Felipe, que no hace parte de su condición original. Yo estoy haciendo este recorrido para que pueda observarse cómo desde este punto se identifica plenamente. Está caminando y por el borde de la muralla. Cuidado, Antonio. No se vaya a tropezar. No se preocupe que están todas las medidas de seguridad garantizadas aquí. Estamos por una zona estable, pero mire. Pero me gusta ese paneo que hace Antonio porque entonces se ve toda la estructura monumental histórica y se va acercando. No, pues mire, yo le voy a leer el comentario que escribe en este momento con este tema. Mire, Juan Pablo, eso fue lo que pasó entonces en su momento con el Castillo de San Felipe, pero ahora veamos lo que pasó con el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, también ahí en la ciudad amurallada, en Cartagena. Claramente cómo ha sido pintado primero con parte de la estructura de la entrada de este fuerte del Pastelillo en manga de blanco y luego con pintura de color beige, de color un poco más amarillo. Ahí se ve cómo se adelantó esta intervención que ya ha dicho el Ministerio de Cultura que no tenía permiso por parte de ellos. Ese fuerte de San Sebastián del Pastelillo está construido... Esas pintadas sí fue muy horrible. ¿Se acuerdan ustedes ese color como curúa que cogieron y dijeron, vamos a pintar aquí esta, y eso era como parte para un restaurante, Andrea? Claro, sí, el Club Náutico. Claro, que ellos después dijeron, no, pero es que la fachada estaba fea, consideramos que le estamos haciendo unos ajustes, pero no, dijeron que estaba haciendo un tratamiento a la piedra. Sí. Pero es que además hay un montón de ejemplos que yo le busqué y le encontré, Juan Pablo, de las reformas que le han hecho, y ya que muchos aprovecharon en el tema de patrimonio religioso, muchas iglesias, muchas comunidades religiosas aprovecharon para hacerle cambiecitos, ya que estábamos en pandemia, pues salieron a hacerle modificaciones y pues esto no se puede hacer. Por eso ahorita le vamos a preguntar al doctor Alberto cómo se está vigilando eso. Por ejemplo, esta primera foto, Juan Pablo, una restauración del santuario de Nuestra Señora de la Peña, que en su momento fue polémica. Y aquí en esta iglesia se hicieron acciones como retirar el piso hidráulico, entre otras cosas. Pero además está el tema de la iglesia de Santa Bárbara, esto es en el centro de la ciudad de Bogotá, en donde hace varios años el actual párroco ha venido haciendo varias reformas, como por ejemplo la demolición de un muro lateral de la iglesia o la instalación de una fuente en el atril, cuando pues esto no se puede hacer. No. Es esta, mire, esa que teníamos ahí, esa era la iglesia de Santa Bárbara. Sí, Juan Pablo. O esa es, pues. Y vea usted la foto que está a la izquierda. Rejas. Está sin rejas. Enrejaron a la iglesia. Enrejaron. Entiende que pueden tener la mejor intención, ¿cierto? La fuente, ya veo la fuente. Pero pues se cambia totalmente la época. En el atrio de la iglesia. Sí, cambia todo. Mire, por ejemplo, esta casa... Esta es antiquísima, Paola. Si usted entra a la iglesia de Santa Bárbara, encontrará
pinturas que fueron hechas, no sé, al fresco, sobre los muros de la iglesia. Es una cosa bellísima, pero estamos hablando de la época de la colonia. Sí, señor. Es una construcción preciosa. Y, por ejemplo, también esta otra foto que vamos a ver son unas casas intervenidas en el centro de Bogotá, en donde se le cambiaron los balcones. Esa casa que usted ve allá al fondo, que tiene los balcones verdes y naranjas, fueron cambiados. Sí ve que están diferentes a los balcones verdes de este lado, y pues eso tampoco se podía hacer. Pero también vamos a ver estas pinturas del templo San Juan de Dios, en donde estas obras, en donde también hubo unas modificaciones, unas restauraciones. Hace pocos años el mexicano Rodolfo Ballín sorpresivamente hizo unos rehojillados y unos pintados de estas dos obras que estamos viendo ahí, y hay otros ejemplos de otras fotos que también han sido cambiadas. Las podemos ir poniendo para mostrarle lo que ya es, digamos, como la tapa de la olla, que es la puerta de la Catedral Primada de Bogotá. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Que tuvo una modificación bastante particular. Por favor, pongamos la foto de las puertas, las últimas, en donde usted va a ver entonces esta. Esta es la puerta original. Ajá. Una puerta que tiene muchísimos años. ¿Esa no fue vandalizada? Vamos a ver entonces cómo la cambiaron, la pintaron por parte de la comunidad religiosa, pues el cura, el párroco de esta parroquia, de esta catedral, hizo pues esta modificación, esta restauración. Yo no sabía eso. Pero esa ya es la restaurada. Sí, esa es la restaurada. Tiene una pintura, Andrea, y es una intervención de algunos elementos de madera y metal que le fueron retirados, le fue retirado el barniz de protección a la puerta. Y pues esto pues no se podía hacer. Hablemos inicialmente, Juan Pablo, porque ya de última, sí que pena hacerlo esperar tanto el doctor Alberto, pero hablemos con Néstor Vargas. Él es arquitecto, experto en temas de restauración de patrimonio e inmueble, y está con nosotros aquí en Sigue la W también para pues explicarnos por qué se hacen estas restauraciones, en qué consisten, cuánto tiempo llevan y por qué no hay una vigilancia especial frente a estos procesos. Néstor. Sí, buenas tardes a todos. Fíjense que ahorita cuando se estaba conversando acerca del caso de la iglesia de San Francisco se citaban términos como primeros auxilios. Yo aprovecho ese tipo de términos porque es una situación en el tema del patrimonio muy similar a lo que pasa con la medicina. Digamos que aquí los pacientes son nuestro patrimonio construido. Y tiene que ver mucho con la manera como se atienden las diferentes necesidades de estos inmuebles. Por ejemplo, el mantenimiento, no hay una cultura en general de mantenimiento. Las entidades, incluso para edificios no patrimoniales, normalmente no destinan presupuesto para mantenimiento. Y en el caso de los bienes culturales es aún más sensible, porque los mantenimientos tienen que ser especializados. Obviamente, si no se atienden este tipo de situaciones de mantenimiento, que es como una medicina preventiva, pues, los procesos se pueden acelerar y se pueden generar daños que ocasionan, además, intervenciones mucho más fuertes y más costosas a futuro. Y todo esto tiene que ver con el tema de la especialidad. Fíjense que en la medicina hay expertos para las diferentes órganos, de las diferentes situaciones o edades, no sé, la medicina geriátrica, la pediátrica, etc. Entonces es fundamental que estos trabajos que son muy técnicos se atiendan por parte de personas especializadas. Es decir, no basta con la buena voluntad de los propietarios o de las instituciones que manejan el patrimonio localmente, digamos, de los dueños, porque seguramente las intervenciones que se hacen no se hacen con el propósito de dañar, pero si no se tiene el conocimiento, la formación y la experiencia para intervenir en este tipo de obras, se pueden cometer muchísimos errores en el patrimonio, con el agravante que son muchas veces cosas irrecuperables. Muchas veces lo que se pierde del patrimonio se perdió y se pueden hacer pañitos de agua tibia, se puede pretender hacer algunas reparaciones, nuevos procesos, pero es muy frecuente que los daños sean irreparables. Entonces, quisiera hacer énfasis básicamente en esto, la necesidad de que haya una conciencia en los procesos y que se deben hacer por parte de expertos, labores especializadas,
obviamente que están regidas por una normativa nacional y unas convenciones internacionales de las cuales el Ministerio de Cultura pues es garante. Claro, pero arquitecto, yo ahorita que estaba viendo esto de la iglesia de Santa Bárbara, que yo no lo había visto, me desayuné con lo que trajo Paola, ¿no será que también pasa, dentro de ese diagnóstico que usted nos está haciendo, que muchas veces quien es el responsable de un bien patrimonial, en este caso pues sería la arquidiócesis o un sacerdote que es quien está al frente de esa iglesia, pues se considera como el dueño del bien o el responsable del bien, entonces dice, hagamos lo que sea, porque no importa, entonces le ponemos una fuente, pongamos una reja, ¿qué importa? Pongamos una reja, y como no hay nadie que le diga eso no se puede hacer, ni existe un manual, ni nadie le ha dicho, mire, usted tiene a su cargo una iglesia que es patrimonio de la nación, por favor, tiene que tener en cuenta esto, no hay manuales para cuidar esto, entonces, sencillamente el que llega a asumir la responsabilidad de vigilar o cuidar ese bien, pues llega a hacer lo que le viene en gana o lo que le parece que está bien sin que esto esté acorde con la protección del patrimonio. Es así. Digamos que sí existen las instancias de aprobación y hay diferentes categorías. No es lo mismo hacer un mantenimiento que hacer una intervención fuerte o una modificación, pero por supuesto que el control es difícil. Digamos que hay tanto que proteger que es muy difícil que se pueda estar, digamos, al día a día al tanto de las acciones que muchas veces, sin autorizaciones, sin permiso, toman los propietarios, porque el propietario, teniendo una escritura, pues por supuesto tiene una vinculación de propiedad con el inmueble, pero claro, cuando hablamos del patrimonio a los diferentes niveles, sea de la ciudad, del departamento o de la nación, la propiedad cultural no pertenece al dueño exclusivamente, sino que es parte justamente del patrimonio de todos nosotros. Y es en ese sentido que tiene que haber una protección por encima y más allá de la voluntad que tenga un propietario. Director Alberto Escobar, director de Patrimonio, vuelvo con usted para preguntarle justamente sobre la existencia de una comisión mixta establecida entre el Ministerio de Cultura y la Conferencia Episcopal para incluso sensibilizar a los sacerdotes sobre este tema. ¿Ha tenido algún efecto o algún logro esa comisión? ¿Hay en este momento campañas y capacitaciones a los sacerdotes encargados de las iglesias patrimoniales? Sí, Paola, nosotros tenemos firmado un convenio con la Conferencia Episcopal, que es una comisión mixta que trabaja con la Iglesia Católica. Ahí básicamente el acuerdo es que por cada peso que pone el gobierno colombiano en la recuperación del patrimonio de la iglesia hace lo propio. Eso nos ha permitido recuperar, por ejemplo, los vitrales de la Catedral de Manizales, hicimos los estudios técnicos de la Iglesia del Socorro y también estamos recuperando en este momento la pintura mural de la Iglesia de San Antonio. Sin duda tenemos que trabajar muchísimo más con ellos y particularmente con los padres de las iglesias, que a veces, como lo menciona Juan Pablo, consideran que la iglesia es de ellos y que pueden hacer lo que quieran con ella sin pedir previamente los permisos. En el caso de Santa Bárbara ya se abrió el proceso legal respectivo. En el caso de La Peña también, y ya lo asesoramos al padre para que el retiro del pañete que en su momento realizó y que luego sustituyó por un pañete con cemento, lo quitara nuevamente y lo pusiera como cal, como toca, y contarles también que nuestra responsabilidad sobre el patrimonio en Bogotá específicamente está apoyado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que en este momento y a raíz de la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección, casi que tiene en sus hombros el 95% de las aprobaciones del Centro Histórico de Bogotá, con excepción de los edificios que están declarados en el ámbito nacional, cuyas autorizaciones sí deben venir al Ministerio de Cultura. Director, hay un inventario, de estos bienes patrimoniales que tienen las iglesias. En principio, me pregunto, claro, todos los inmuebles que están declarados en el ámbito nacional están perfectamente inventariados. Lo que tenemos dificultades en ocasiones son las obras muebles que contienen esos edificios. Por eso es que permanentemente hacemos trabajos con los padres y en la comisión mixta permanentemente hacemos visibles la necesidad de que esos inventarios se actualicen. Pues Alberto Escobar, nuevamente gracias por conectarse con nosotros en Sigue la W, darnos esta perspectiva sobre un tema en el que insistiremos porque es necesario que Colombia tome conciencia del valor del patrimonio. Una buena tarde para usted.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, nuevamente, muchas gracias por lo que logramos hacer conjuntamente para la repatriación de estas piezas de bienes muebles que hacen parte del patrimonio de todos los colombianos, y nuevamente muchas gracias por estar tan pendientes en la defensa del patrimonio cultural que realmente nos debería preocupar a todos los colombianos también. Arquitecto Néstor Vanegas, experto en temas de, experto en temas de restauración de patrimonio inmueble. Gracias por estar con nosotros y sé que tendremos oportunidad de volver a dialogar porque este es un tema que para nuestro país es de suma urgencia. Una buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Buena tarde para todos.